Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar con la clase. Como saben, ahora por el problema del COVID-19 no hemos podido reunirnos en la iglesia, en nuestro lugarcito ahí en ese lugar donde semana con semana se dan las clases. Pero sabemos de que estamos unidos espiritualmente y a través de los medios de comunicación que el Señor ha proveído para que sigamos como iglesia. Y para entrar en tema, ¿saben? Una de las cosas de los problemitas que yo había estado teniendo ahorita con organizando las clases y esto son con las introducciones, cómo romper el hielo. Y pensando en lo que haría nuestro maestro Chris o Mark Lanier, que ustedes conocen, los que van ahí, los que atienden a la iglesia de Champion Forest, estaba pensando cómo es de que ellos harían para introducir esta clase, y no se me venía nada a la mente hasta que una vez estaba pensando y me acordé de un tío que se llama Hermilo y de una conversación que tuvimos con él. Él cree en Dios, pero es muy escéptico acerca de estos temas bíblicos, acerca de la Biblia y todo eso. Y una vez, en una ocasión, estuvimos hablando con él y él me decía de que una de las razones por las que él no va a la iglesia, por qué no se congrega y todas estas cosas, es porque la Biblia ha sido transgiversada, ha sido cambiada a través del tiempo. Y se me encendió el foquito, y con la experiencia que ya tenía, los videos que había visto en la internet y con la clase de fundamento firme con todas esas enseñanzas que nuestro maestro Chris nos da, yo ya estaba preparado para responder esa pregunta y empecé a abordar la pregunta y a retarlo, dándole información acerca cómo hay evidencia histórica, hay un gran número de documentos que respaldan la Biblia que tenemos hoy, la Biblia moderna que tenemos hoy, y básicamente lo que le dije era de que podía confiar en esa Biblia y que esa ya no era una excusa para él para no acercarse a la iglesia o acercarse a Dios o leer la Biblia. Entonces, esas herramientas me las proveyó esta clase y también viendo algunos videos de apologética en la internet. Lo que quiero decir con esto es de que tenemos que prepararnos para poder responder a estas preguntas, y el tema que veremos a continuación es difícil de comprender, hermano, muchas veces si no ponemos atención. Si no tenemos una buena base para fundamentar una respuesta a las preguntas, pues estamos faltándole no al respeto a Dios, pero sí estamos faltando a nuestra fe, estamos fallando ante Él. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar listos para hacer defensa de nuestra fe. Y si no estamos listos para hacer defensa de esta fe, estamos fallándole a Dios al no compartir su mensaje de una manera clara. Ahora, la sección del Antiguo Testamento donde estamos enfocando estos estudios es el libro de Josué y el Antiguo Testamento. En este libro, Dios le da unas instrucciones a Josué y al pueblo de Israel al momento de que están tratando de ingresar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y la pregunta que se hace o que nos podemos hacer es difícil, a la que vamos a tratar de contestar. ¿Cómo es que un Dios bueno puede haber mandado a matar a seres inocentes? Y eso es en lo que nos enfocaremos hoy, en ese tema. ¿Es Dios un Dios bueno o no tan bueno? ¿Es malo? ¿Cómo podemos determinar qué es bueno y qué es malo? A través del estudio de este tema podremos vislumbrar una respuesta a la pregunta hecha anteriormente. Gran parte de nuestra confusión viene porque asumimos ciertas cosas que pudieran ser erróneas.
al momento de formular o de plantear nuestras preguntas. Aunque eso lo discutiremos más adelante, probablemente en una siguiente sesión. Esta sucesión sucede, hermanos, porque constantemente ponemos a Dios a nuestro nivel, a nuestros propios estándares morales. Nosotros esperamos que Dios esté de acuerdo con nosotros cuando hacemos una categorización de lo que es bueno. Cualquier cosa que pensamos que es mala, la desasociamos completamente de Dios. En otras palabras, si nosotros pensamos que algo está mal, pues Dios a su vez también tiene que pensarlo de esa misma manera. Y realmente no es de sorprender cómo esta percepción que tenemos de Dios es moldeada alrededor de nuestras propias mentes. Mientras que el libro de Génesis dice que Dios creó a su imagen y a su semejanza, parece que el hombre, nosotros, nos pasamos la vida revirtiendo este proceso. El hombre busca crear a Dios a su imagen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en un pasaje de 1 Samuel 15:3, donde Dios da unas instrucciones a Saúl. Y dice así lo que dijo Dios: así que ve y ataca a los amalecitas, destrúyelos por completo, que todo perezca, no les tengas compasión, mátalos a todos, hombres, mujeres y niños recién nacidos, toros, ovejas, camellos, asnos. Si estamos en una mentalidad sana, probablemente nos horrorizaríamos, o por lo menos yo pensaría que todos lo hiciéramos si alguien nos mandara a hacer algo así. Este acto de Dios parece ser ofensivo, no solo a los estándares de la mayoría de las personas de hoy, sino también a los estándares morales que Jesús enseñó como verdad. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben de amarse. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. No resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo parecen muy contrarias al Dios de los israelitas antes de invadir la tierra prometida. No dejarás nada con vida, exterminarás del todo a los hititas, a los amorreos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado. Haciendo un resumen de las acciones de Josué y el ejército israelita, en Josué 10:40, Josué dice esto, o la Biblia dice esto: así que Josué conquistó toda la región, la cordillera del Negev, derrotó a todos sus reyes, sin dejar ningún sobreviviente. Todo lo que tenía aliento de vida fue destruido completamente. Cuando examinamos el libro de Josué, esto da pie para preguntar si Dios aparece aquí como un guerrero vengador. Si examinamos las acciones y los mandatos, las instrucciones de Dios, hace que el Antiguo Testamento parezca contrario a nuestras expectativas morales de Dios, lo que esperamos que Dios sea, porque usualmente en el Nuevo Testamento Jesús es presentado como un Dios de amor que sufre larga y pacientemente, buscando la redención en vez de la venganza. Y eso es lo que esperaríamos. Pero este no es un problema nuevo, hermanos. Este es un problema que ha preocupado a los estudiosos de la Biblia por ya varios miles de años. Y sería injusto realmente pensar que en 45 minutos pudiéramos abarcar todo este tema. Así de que probablemente en esta primera lección vamos a
a tocar soluciones más comunes que se han dado a lo largo del tiempo a través de pensadores cristianos y filósofos cristianos para tratar de solucionar este problema. Y la siguiente semana, en la siguiente sección, probablemente vamos a leer un poquito la Biblia con más detenimiento, algunos pasajes, y vamos a hacer un análisis constructivo y a través de tratar de darle a este problema una potencial solución. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Bueno, porque esta aproximación permite un examen más completo del problema. Porque vamos a tratar de mantener las ideas que tienen más sentido y vamos a remover aquellas que no lo tienen tanto. Déjenme ver. Bueno, hay varias soluciones a este tema, o hay varias soluciones propuestas. Porque como vemos que en el Antiguo Testamento Dios a veces es presentado como un vengador, como un guerrero, como un extremista que está de acuerdo con los castigos y las consecuencias que parecen más grandes que el delito. Algunos de estos acercamientos, de la forma en que los puntos de vista que las personas han dado, defienden las acciones de Dios. Dicen, Dios sí lo hizo, o lo hizo por. Y otros puntos de vista realmente desasocian a Dios o alejan a Dios del comportamiento descrito en la Biblia. Básicamente lo que están tratando de decir ellos es, Él no lo hizo. Analizaremos estos puntos de vista dados por varias personas, por documentos, y estos van a estar en un espectro de antiguo, pero también vamos a usar personas que son más contemporáneos a nuestra época. Primero vamos a empezar con aquellos puntos de vista que desasocian o que alejan a Dios de las acciones en cuestión. En primer lugar, una de las primeras cosas que las personas hicieron para lidiar con estos pasajes difíciles fue tratar de reescribir la Biblia. Para esto tenemos que tomar en cuenta que la Biblia que tenemos hoy fue producto de miles de años de copias, mucho antes de la imprenta de Gutenberg. Recuerdan por allá en el año 1450, cuando la Biblia se hizo un poquito más disponible al público. Anteriormente a esto no había muchas copias de la Biblia disponible. Sí había, pero no tantas como esperábamos. Tenemos que reconocer que los estudiosos de hoy en día y desde siempre han tenido que trabajar muy duro para determinar con precisión los textos originales de cada libro. No vamos a entrar mucho en detalle en cómo estos estudiosos hacen para identificar los cambios en las copias de los textos. Pero ¿en qué tipos de cambios se enfocan ellos? Bueno, se enfocan en errores al deletrear, las letras transpuestas, el copiado de la misma línea 2 veces, pero otra área muy importante donde los estudiosos identifican cambios al texto original incluyen aquellos cambios que son hechos por la preocupación de algunos en la forma en que estos libros mostraban a Dios. Hay escrituras que datan de el año 400 antes de Cristo hasta el 100 antes de Cristo, donde algunos escribas bien intencionados pudieron haber modificado algún tipo de escritura cuando ellos pensaban que ciertas palabras podrían traer reproche o deshonra a un personaje. Por ejemplo, un ejemplo es 2 de Samuel 12:9, donde se pregunta, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor? Muchos estudiosos creen que en este texto, en el texto original, realmente decía, ¿por qué despreciaste al Señor? Estos cambios fueron hechos o pudieron haber sido hechos para proteger la reputación de Dios.
para proteger a Dios del reproche. Esto no significa que nuestra Biblia no sea confiable y realmente estos no son grandes problemas teológicos. Lo que este acercamiento, lo que este punto de vista nos indica es que para algunas personas a través del tiempo, estas personas han estado dispuestas a cambiar las escrituras si no les gustaba lo que decía o si iba en contra de sus propios valores morales. Ellos simplemente escogían no asociar a Dios con esas acciones. En lenguaje moderno, lo que están tratando de decir es, básicamente, Él realmente no hizo esto. Otro ejemplo para finalizar con este punto es un ejemplo de la reescritura de la Biblia o de las Escrituras. Y este ejemplo es hallado en un libro no bíblico llamado Jubileos. Este fue un libro que fue escrito por allá por el año entre 160 y 140 antes de Cristo. Este libro básicamente lo que hace es tratar de recontar las historias de la Biblia tal como se las habían dado a Moisés. En este libro que trata de hacer este recuento, utiliza la voz de Moisés cuando estaba en el monte Sinaí allá con Dios por 40 días. Y un ejemplo es que en este libro un demonio de alto rango llamado Mastema hace que Dios ponga a prueba a Abraham pidiéndole que sacrifique a Isaac. Esto es un ejemplo claro que estas historias se alejan de lo que realmente dice las Escrituras. ¿Y qué es lo que dice las Escrituras si lo leemos detenidamente? Esto, que simplemente Dios fue a Abraham y le pidió que hiciera el sacrificio. Eso fue todo. Esta idea en la cual el mensaje bíblico parece no significar lo que las Escrituras están diciendo, lo volvemos a ver en otras aproximaciones, en otros acercamientos, en otros puntos de vista similares que pasan por los mismos problemas, tal como lo veremos a continuación en el punto número 2. Una de las primeras y mayores herejías confrontadas por la iglesia temprana fueron las enseñanzas de un señor que se llamó Marción. Este señor nació por allá en Asia Menor, en Turquía, hacia finales del primer siglo. Era un hombre rico, era un mercader, y se mudó a Roma por allá por el año del 135. Y al llegar a Roma, Marción se convirtió en uno de los personajes más importantes de la iglesia, donando una gran cantidad de dinero a la iglesia en aquel tiempo en Roma. Eventualmente, y lo chistoso del asunto es de que le regresaron el dinero y lo corrieron de ahí por sus enseñanzas herejes. Miren, para Marción, el Dios del Antiguo Testamento fue claramente distinto al Dios del Nuevo Testamento. Marción dijo que el mensaje de Jesús era totalmente nuevo y estaba apartado completamente de las escrituras judías. Y Marción escribió una lista de pruebas que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al del Nuevo. Por ejemplo, el Dios de Génesis no era omnisciente, por lo cual no pudo encontrar a Adán y Eva, teniendo que llamarlos diciendo, ¿dónde estás, Adán? ¿Verdad? Y mientras que el Dios del Nuevo Testamento, Jesucristo, sabía hasta los pensamientos del hombre, lo vemos en Lucas. Marción llegó al punto de recopilar sus propias escrituras aceptables, y la llamó la Biblia de Marción, ¿verdad? Y consistió esta recopilación en un Lucas editado a su gusto y en 10 cartas de Pablo también editadas por él, por supuesto. Mucho de Romanos, de las cartas de Romanos, fue removido, los versos críticos de Romanos del versículo 3. En Gálatas, cuando Pablo hace uso de Abraham como un ejemplo de fe, pues lo cercena, lo quita de ahí completamente.
Marción creía que Jesús, que Pablo, que Lucas apoyaban su creencia de que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, era un Dios vengativo, que odiaba, que era duro y que juzgaba distinto al Dios del Nuevo Testamento. El efecto de Marción fue muy significativo en la iglesia. Él esparció su herejía ampliamente. La solución de Marción para encontrar una explicación a estos pasajes difíciles de Dios en las Escrituras no fue muy confiable y eventualmente fue rechazado. Aunque hoy en día hay autores como J.J. Benítez y en sus libros de ficción Caballo de Troya, él hace declaraciones similares a las de Marción, de que Dios, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Una anécdota acerca de Marción, cuenta la historia, cuenta Irineo, que en una ocasión Policarpo, el obispo de Esmirna, ¿recuerdan quién era Policarpo? Era un discípulo del apóstol Juan. Se encontró con Marción por allá en Asia Menor y Marción lo para y le pregunta: oye, ¿me reconoces? ¿Sabes quién soy yo? Y Policarpo le dice: te reconozco como el primogénito de Satanás. Así se las gastaba el apóstol Juan, Policarpo. Ahora, en lugar de rechazar completamente el Antiguo Testamento, muchos estudiosos antiguos y modernos leen porciones del Antiguo Testamento en forma diferente. Tienen una forma diferente de interpretación. En la escuela de Alejandría, Egipto, tenía una tradición de leer el Antiguo Testamento alegóricamente, y de esta escuela se distinguió un hombre que se llamó Origen. Es considerado uno de los padres de la iglesia. Origen trabajó mucho, laboró mucho para entender las Escrituras y al Dios de las Escrituras. Y haciendo frente al marcionismo, al Marción del que habíamos hablado, y otras herejías de la iglesia temprana, Orígenes creía que Dios era único y que había sido revelado en ambos testamentos. Lo que distingue a Orígenes es que él creyó que existían 3 niveles posibles para entender las Escrituras: la lectura literal, la más básica, y otras dos formas de entender la Escritura. La otra era una lectura moral, que era una categoría más profunda, y la de la interpretación alegórica. En la interpretación moral, él lo que hacía era buscar una interpretación, una lección moral del pasaje. Y en la interpretación más alta, la alegórica, en la cual todas las palabras tienen un significado más profundo del que se ve a simple vista, aquí es donde Orígenes frecuentemente halló sus respuestas a los problemas desconcertantes, o al problema desconcertante que hoy estudiamos. Él básicamente dice esto: no leas las Escrituras literalmente, léelas alegóricamente. Por ejemplo, en el libro de Josué, Orígenes interpretó el mandato de Dios y sus subsecuentes acciones del pueblo de Israel de esta manera. Orígenes entendió que el mensaje de Josué no estaba en una forma literal, sino en una forma alegórica. En primer lugar, él entiende que Josué es el nombre antiguo de Jesús. Si nos vamos a los escritos hebreos, los habitantes de Canaán tenían que ser destruidos por el Dios de Israel, pues eran símbolos de nuestro pecado. Cuando se dice que José tenía que aniquilar completamente a los habitantes, Orígenes lo interpreta de esta manera: es la instrucción de destruir completamente el pecado en nosotros. Y no solamente el pecado, sino todo lo que está asociado con el pecado. Por eso es de que vemos que matan hasta el ganado, los chivos y todo eso. Y tal como Josué dirigió a la gente, al pueblo de Dios, a la victoria sobre los cananeos, asimismo Jesús dirige al creyente hacia la victoria sobre el pecado.
Ahora, hay una interpretación moderna de este acercamiento. Eric Sievert, un catedrático del Antiguo Testamento en Messiah College, una congregación privada asociada a una iglesia llamada Brethren. Una característica de esta iglesia es que es una iglesia pacifista y por ende este señor Sievert creció con esas convicciones pacifistas. Este autor escribe un libro que emplea como texto en sus clases en este colegio. El nombre del libro, déjenme ver aquí. El nombre del libro se llama Comportamiento Divino Alarmante, perturbadoras imágenes del Dios del Antiguo Testamento. El libro de este señor da un punto de vista similar al de Orígenes, pero descarta mucho del significado literal de los pasajes. Mientras que Orígenes siempre estuvo preocupado con cada palabra, creyendo que todas las escrituras tenían un rol, un papel para edificar al creyente, este señor Sievert toma un punto de vista distinto. Sievert no cree que los textos incluyan exactamente la historia, por lo cual él nos dice básicamente esto: no lean la Biblia como historia, sino como historiografía. La historiografía es una palabra inventada, básicamente, y es acuñada en ciertos círculos catedráticos. Y Sievert nos da un ejemplo de qué es lo que a él se refiere cuando él dice que esto es historiografía. Hay varias razones, pero solamente voy a mencionar unas cuantas. Básicamente él dice esto: las narraciones del Antiguo Testamento estaban más preocupadas por la persuasión literaria que por la objetividad histórica. Entonces lo que está diciendo es de que los autores moldearon los hechos para que encajaran con sus puntos de vista. Otro punto que él hace, dice: las narraciones del Antiguo Testamento ponen palabras en los labios de las personas. Y básicamente lo que él dice, lo que está tratando de decir al hacer esta declaración, es decir que las palabras que están en la Biblia no fueron habladas realmente. El último punto que él hace, él dice esto: las narraciones del Antiguo Testamento vinieron al mundo teológicamente. Así que lo que él quiere decir es esto: uno no debe creerlo como historia, sino verlo como una forma en que estos autores querían promover un argumento. Ahora, yo tengo una objeción, una queja ante esta posición que él toma, porque esta posición que él toma retira cualquier validez histórica de casi toda la Biblia. ¿Por qué entonces? Porque entonces no vamos a saber exactamente dónde va a empezar lo que no es la historia o lo que no lo es. Tendríamos entonces que empezar a cuestionar si realmente Jesús nació, si nuestro Señor Jesucristo resucitó, o serían también estos hechos historiográficos inventadas solamente por la iglesia siglos después para dar una apariencia de credibilidad. Bueno, este es el punto que él hace. Para concluir con este acercamiento y otros anteriores, tenemos que saber cuál es el objetivo de nuestro amigo Sievert y otros de la misma escuela de pensamiento que él. Y lo que ellos están tratando de hacer, estas tres personas o estos tres autores, es tratar de desasociar o alejar a Dios del comportamiento adscrito
que vemos en el Nuevo Testamento. Básicamente lo que están diciendo, Él no lo hizo. Pero ¿por qué estos puntos de vista han sido aceptados en algunos círculos? ¿Por qué tanto problema por aceptar lo que realmente Dios dice en estos pasajes difíciles? Bueno, porque la alternativa es el abuso a otra mala interpretación de estos pasajes difíciles, y les voy a dar un ejemplo solamente. Un predicador norteamericano llamado Cotton Mather, en el tiempo de los puritanos, usó estos pasajes como justificación para matar a los indios norteamericanos. Él dijo esto: estamos purificando la tierra para el pueblo de Dios. Y ese mismo concepto básicamente es el que se usa para justificar en cierta parte la esclavitud de los africanos en las Américas. Ahora contrastemos estas dos posiciones con aquellos acercamientos que buscan aceptar el comportamiento de Dios, tal como está establecido en estos pasajes difíciles. En estos pasajes, en estos siguientes 5 puntos de vista, vamos a enfatizar que estos autores realmente piensan que Dios sí dio estas sugerencias, estos mandatos. Dios realmente sí hizo estos genocidios. El rabino David Blumenthal, un catedrático de estudios judaicos en Emory University, escribió un libro titulado Enfrentando a un Dios abusivo. El libro de Blumenthal trata de entender cómo es que Dios puede permitir tales cosas como el holocausto o el abuso sexual de un niño. Él nos dice esto: Dios es abusivo, pero no siempre lo es. En un sentido, Dios permite que el inocente sufra grandemente. En este sentido, Dios causó el holocausto o permitió que ocurriera. Después, el señor Blumenthal añade: el comportamiento abusivo es abuso y es imperdonable en cualquier circunstancia. No es de sorprender que en un capítulo previo, en donde Blumenthal establece 6 atributos personales de Dios, su lista incluye este: Dios es poderoso, pero no perfecto. Blumenthal no tiene problema de decir que Dios hizo estas cosas. Para Blumenthal, estos pasajes reflejan exactamente la idea de que Dios no es perfecto, tiene un mal temperamento y muchas veces hace cosas abusivas e imperdonables. Esta idea está en contra de la idea contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, como lo vemos en Deuteronomio 32. Sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Él es recto y justo. Jesús hace recordar esta misma convicción cuando Él ordena a sus apóstoles que busquen la perfección, pues Dios, su Padre, es perfecto. Y eso lo encontramos en Mateo. Mientras que nosotros podemos simpatizar con aquellas personas que han pasado penas y sufrimientos y que nada puede igualar el dolor de lo que pasó en el Holocausto, salvo quizá aquellos niños que pasaran por el abuso sexual. Aún así, este acercamiento no resuelve el tema de estos pasajes en forma consistente con lo que enseñan nuestras escrituras. Y un detalle más, este señor Blumenthal probablemente tiene estos puntos de vista porque muchos de sus familiares y sus padres fueron víctimas del Holocausto, y él está hablando desde esta perspectiva. Ahora, en el 2003 la editorial cristiana Zondervan publicó un libro como parte de sus series Contraparte, que muestran a 4 teólogos diferentes exponiendo 4 diferentes puntos de vista. Uno de los teólogos es el catedrático Daniel Gard, quien enseña teología en el Seminario Teológico de Concordia. Gard hace un buen trabajo describiendo la posición de inmunidad divina. Él nos dice esto: nada malo
puede ser atribuido a Dios, porque Dios en su propia esencia es bueno. Lo que parece a la mente humana como hechos malvados de Dios, en realidad son hechos malvados, no son hechos malvados, dado que ellos vienen del Señor mismo. Simple y sencillamente se llega a un punto en que la razón humana debe de inclinarse ante el divino, ante nuestro Señor, y reconocer que sus formas no son verdaderamente las nuestras y que sus pensamientos están verdaderamente sobre los nuestros, como nos dice Isaías en el capítulo 55. Este punto de vista acepta las acciones de Dios, pero no busca juzgarlas o ponerlas en una luz negativa. Por definición, las acciones de Dios son llamadas buenas y justas, y sus acciones son simplemente aceptadas. Una crítica de este punto de vista es que desalienta a hacer ciertos tipos de preguntas, dejando poco espacio para preguntas de justicia y de imparcialidad divina. Por otro lado, Walter Kaiser, uno de 4 autores que hace una recopilación de un libro llamado, ¿cómo se llama este libro? Hard Sayings of the Bible, dichos complicados de la Biblia. El libro de Kaiser toca las preguntas de por qué Dios dijo, destrúyanlos completamente. Kaiser dice que las escrituras proveen la razón, por lo menos parcialmente, para las acciones de Dios. Dios dedicó estas cosas o personas a la destrucción porque ellos violentamente y categóricamente impidieron su obra durante un largo periodo de tiempo. Kaiser menciona el pasaje de Génesis 15:16, donde Dios dice que Él regresará a los israelitas desde Egipto hasta que la iniquidad de los amorreos esté completa. Y Deuteronomio 9:5, la propia maldad de estas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Así Él cumplirá la promesa que le hizo a los patriarcas. Para Kaiser, las acciones de Dios son consistentes y compara estas decisiones y acciones al motivo por el cual es necesario cortar un miembro de nuestro propio cuerpo cuando está infectado con gangrena. Esto no es hacer el mal para que venga un bien, es retirar el cáncer que puede infectar toda la sociedad y eventualmente pueda destruir lo bueno que queda. Mientras que las explicaciones dadas por Kaiser resuenan con otros pasajes de la Escritura, su explicación no considera la matanza de niños, la matanza de infantes, la matanza de bebés. Ahora, algunos entienden que las acciones de Dios destruyendo a los cananeos no fue mejor, pero fue la mejor decisión bajo estas circunstancias. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo se le hace la pregunta de el por qué Moisés permitió el divorcio, Él les contesta: Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, pero no fue así desde el principio. El concepto que Jesús llevó fue de que Dios estuvo en un sentido haciendo lo mejor de una mala situación. Dios puso en juego un procedimiento para minimizar el daño del pecado. Un ejemplo de este razonamiento es hallado en un escrito de Gleason Archer, catedrático del Antiguo Testamento en la Escuela de Divinidad Trinity. Él nos dice esto: la nefasta infección de idolatría degenerada y depravación moral tenía que ser removida antes de que Israel pudiese asentarse. Por mucho que nos lamentemos por esta gran pérdida de vidas, debemos recordar que algo mucho peor hubiera resultado si hubiéramos permitido vivir de esa manera a la nación hebrea. En otras palabras,
tan malo como sucedió, pudo haber sido peor. Creo que este es un buen tiempo para tomar un respiro, hermano Chris. Si hay alguna pregunta hasta el momento. No, hola, mis hermanos no me ven, pero aquí estoy. Soy la audiencia principal ahorita de mi hermano Severino, pero estamos acá con familia también. Y veo mucha gente de nuestra clase conectados. Saludos, Cindy, Rocío, Marco Ramírez, More, Orlando, hasta el pastor Ramón nos está visitando. No hay presión. No hay presión. Susi, Flor, mucha gente de la clase, pero no hay. Ruth, ¿cómo estás? También Ruth está por ahí. Coco, bendiciones, Coco. No hay preguntas aún, solo un comentario. Por ahí puse un enlace también donde uno de mis maestros profundiza en este tema, que es un tema difícil. Es muy difícil este tema. Pero Severino va a seguirlo viendo también en la próxima clase, pero tenemos mucho material si alguno de ustedes quisiera profundizar. Saludo, Enrique, ¿cómo estás? Sí, recuerden de que ahorita solamente estamos dando los ejemplos, los puntos de vista de personas a través de la historia de cómo ellos taclearon este problema, y es lo que vamos a hacer en el día de hoy, pero vamos a concluir la siguiente semana con nuestro propio punto de vista basado en la Biblia y basado en algunos de los puntos de vista que vimos hoy, pero discerniendo cuáles son las ideas o las mejores cosas que ellos propusieron y desechando aquello que no, ¿verdad? Entonces estábamos viendo de que este señor Gleason Archer dice el genocidio de los cananitas tuvo realmente que haber sucedido, porque si no hubiera sido peor para el pueblo de Israel. Él menciona Deuteronomio 20, donde dice, no dejarás nada con vida, de lo contrario ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables y pecarás contra el Señor. Es una advertencia que estaba dando nuestro Señor. Ahora, la mayoría de la iglesia no tiene mucho problema con los dos últimos acercamientos que he dado, y eso es porque he escuchado mensajes, he escuchado predicadores, pastores que parecen apoyar estas dos interpretaciones en cuanto a las acciones de Dios. El problema está en que tanto el acercamiento de Archer como el acercamiento del señor Kaiser no tocan la orden de matar a bebés. Y la pregunta retórica que todos debemos de pensar y analizar es esta: ¿cree usted que un bebé de una semana de nacido creciendo en Israel haría que los israelitas se extraviaran con sus ídolos? Probablemente no, ¿verdad? Hay otro señor que se llama Terence Fretheim, un catedrático del Antiguo Testamento en el seminario de Luther, y él toma una aproximación similar, un acercamiento similar, pero con un bien mayor diferente. Fretheim dice que hasta en la violencia Dios está buscando cumplir sus propósitos de amor. Él dice el empleo de la violencia que Dios realiza inevitablemente en un mundo violento tiene la intención de socavar las bases de la violencia humana para traer a la creación hasta un punto en que la violencia ya no existe. Entonces Fretheim básicamente dice esto, que Dios emplea la violencia para empujar al mundo un poco más cerca de la no violencia, pagando un feo precio hoy para eliminar la fealdad de la violencia del mañana. Bueno, el último punto que vamos a hacer, el punto número 8, es el punto de la revelación progresiva. Este punto de vista se refiere a la idea que conforme va pasando el tiempo, Dios reveló más y más sobre su naturaleza y sobre su propósito
cuando la cultura y el entendimiento de las personas fueron capaces de procesar una revelación más completa. Y esto lo podemos ver cuando nuestro Señor hace esta declaración: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? En Juan 14. Debemos de estar seguros de que si Jesús hizo esta declaración, es que así es. Temple Longman, un catedrático de Antiguo Testamento de Westmont College, escribió uno de los 4 puntos de la revista en la serie Contrapartes, mencionado, lo que ya habíamos mencionado previamente. En su punto de vista, Longman nos dice esto. Nos dice que esta revelación progresiva la podíamos aplicar a una guerra divina. Y que esta guerra divina tiene 5 fases. Estas son 5 fases de la guerra santa en la Biblia. La fase número 1 sucede cuando Dios lucha contra los enemigos de sangre y carne de Israel. Y este fue el tipo de batalla militar que describe el libro de Josué. La fase número 2, Dios lucha contra Israel. Y este señor Longman explica que como Israel aprendió a vivir bajo el pacto de Dios, este pacto les trajo bendición, o sea, les trajo victoria sobre los pueblos. Pero este pacto también les trajo juicio sobre ellos, luego de que ellos desobedecen completamente a Dios. ¿Recuerdan cuando el pueblo conquista Jericó? Bueno, pues al desobedecer, después con los despojos y todo esto, el ejército de Josué en la próxima batalla, en la batalla de Ai, es derrotado. Así que tal como ellos fueron, el pueblo de Israel fueron herramientas de Dios para llevar juicio a otras naciones, Él usa esta otra nación, Ai, para traer juicio contra ellos. El número 3, la fase número 3, nos dice: Dios vendrá en un futuro como un guerrero. Esta es visto como la nota sobre la cual el Antiguo Testamento termina. Dios no permitirá que su gente esté eternamente en esclavitud. Un día Dios regresará y nos libertará de la opresión. Y eso fue lo que hizo, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso pasamos a la fase número 4. Jesucristo lucha contra los poderes y autoridades espirituales. Cuando Jesús llega, la revelación progresa y la lucha ya no es peleada a un nivel de carne, a un nivel físico. Es una guerra contra poderes y fuerzas que se dan con armas que no son convencionales. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, lo que apenas vimos el Viernes Santo, lo que sucedió en la cruz, indica una forma de transición de la antigua guerra física a una en contra de los enemigos de Dios, en una victoria más alta, en una victoria espiritual. Pablo lleva este concepto aún más profundo en Efesios 6, donde nos dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades en las regiones celestiales, ¿verdad? Estos ejemplos colocan a las últimas ideas del Nuevo Testamento no como contrarias a la revelación de Dios, sino como una revelación progresiva aún más profunda, aún más alta. Y la fase 5, Jesús luchará la batalla final. Luego del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, recuerden lo que estamos festejando hoy, Él se levantó. Hoy, domingo de resurrección, venció a la muerte. Bueno, el sacrificio de Cristo no es el estado final de la revelación de Dios como guerrero. El libro del Apocalipsis nos enseña que Jesús regresará como un santo guerrero. ¿Recuerdan cómo entró a Israel el domingo de Ramos la semana pasada? En un burrito, porque entraba en paz a Jerusalén. Pero recuerdan, si podemos leer el libro de Apocalipsis, cómo regresa en un caballo blanco.
porque el caballo blanco es símbolo de que regresa guerreando. Así de que él finalmente enderezará todo lo que ha sido torcido en la batalla final. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 19. El Nuevo Testamento nos enseña que la pelea actual entre el bien y el mal un día tendrá su culminación, cuando lo bueno gane y destruya todo lo malo. Esta revelación progresiva pide a gritos una pregunta. Y la pregunta es esta: ¿por qué un Dios todopoderoso actúa de una manera que aparentemente es inmoral, ¿no? En una guerra. Solamente la pregunta es: ¿hay una guerra moral? La pregunta que muchos de los estudiosos contemporáneos de hoy en día hacen. Este acercamiento parece explicar qué es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Este punto número 8, la revelación progresiva. Esto solamente nos dice qué es lo que Dios está haciendo, pero no el por qué lo está haciendo. En conclusión, al menos para esta parte del estudio, hermanos, y es que estos puntos de vista solamente son algunos de aquellos expresados por autores, por filósofos, por teólogos, tanto antiguos como Origen y Marción, como modernos como Blumenthal, como el señor Sieber, los profesores Sarker y Kaiser. Unos dicen Dios no lo hizo y tratan de reescribir la historia, la interpretan de otra manera, o de plano dicen que Dios es otro. Otros dicen que Él sí lo hizo y dan su propio punto de vista. Lo hizo porque es un abusivo, o porque tiene inmunidad divina. Lo hizo por un bien mayor, o porque tiene causas justas para sus acciones, o son parte de su revelación progresiva. Estos argumentos no son los únicos, y otros defienden estos argumentos de una manera distinta. Sin embargo, estos argumentos sirven para darnos una idea de lo que otros ven cuando leen estos textos. Y esto nos ayuda a nosotros a lograr una solución congruente a este tema, porque la alternativa es esta, Cuando vamos nosotros a la Biblia y no queremos lidiar con esto, ¿qué decimos? No voy a saltar esa sección de la Biblia porque no me gusta. Y esto es lo que quiere decir, es de que no lo queremos enfrentar. Y miren, cuando sucede algo devastador en nuestra vida y no tenemos clara la voluntad de Dios y el carácter de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, entonces entramos en una crisis de fe. Esto es una de las razones por las cuales debemos abordar y discutir este tema. Este es un tema difícil, cual tenemos que darle una respuesta con sentido, y esta respuesta también tiene que ser coherente. Pero esto será la próxima semana. Ahora queda con nosotros nuestro hermano Chris. ¿Cómo están, mis hermanos? Brevemente, tenemos poquito tiempo, pero quería nada más saludarles, decirles que estamos orando por todos. Sabemos que muchos están pasando por situaciones difíciles. Ayer teníamos una reunión con nuestro equipo de la clase y varios de nosotros por ahí estamos pasando tiempos difíciles, de trabajo, de familia, de todos aspectos. Pero una cosa que necesitamos recordar es que esto es algo que va a pasar, es algo temporal, es algo que Dios no le llegó por sorpresa, y es algo que Dios tiene en sus manos. Dios te tiene en sus manos, Dios está contigo, te ama y no te va a dejar. Así que disfrutemos este día de Pascua, este domingo de resurrección, donde estamos realmente festejando. Esta es la fiesta más importante en el mundo cristiano, porque es el día en que Jesús venció a la muerte. Lo peor que nos puede pasar es la muerte, y eso tiene solución. Un domingo de Pascua, Dios le puso solución a ese problema, y parte de lo que hemos visto en esta clase es cómo es que Dios trabajó desde entonces hasta el momento de la crucifixión y la resurrección para que ustedes y yo tuviéramos vida eterna. Este momento va a pasar,
la angustia que puedes estar pasando ahora va a pasar, porque nada se compara con la grandiosa gloria que nos espera. Y cuando veamos hacia el pasado, este momento va a ser un momento pequeño, minúsculo, insignificante. Así que anímense, vamos a orar. Los invito a que se queden. Ahora mismo empieza nuestro servicio en Champion Forest en español. Lo pueden encontrar en Facebook o en esp.championforest.org. Los invitamos a quedarse en nuestro estudio. Oremos, hermanos. Bendito Dios, gracias por esta enseñanza. Gracias por toda la gente que nos pudo acompañar hoy, Señor. Te pedimos una bendición especial para todos ellos, para nuestras familias. Danos paz, danos paciencia, danos amor, danos fe y confianza en que tú estás en control y que la tumba sigue vacía, Señor. Te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.